Hola millonarios, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a nuestro canal, a nuestra comunidad. Hoy he pensado que os voy a hacer un vídeo de estos de migración de Suiza. Como sabéis, voy a empezar a añadir más contenido aquí sobre el tema y creo que nunca os he hablado de Suiza. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me fui de España? Pues hoy vamos a hablar de ello y posiblemente hay algunos que os pueda interesar el emigrar a Suiza o incluso emigrar a otro país, ¿no? Los consejos que voy a compartir aquí son consejos que os pueden servir para cualquier otro país. Entonces allá vamos. Lo primero, ¿por qué emigrar a Suiza? ¿Por qué Suiza? ¿Por qué no Alemania? Tantos españoles que están a Alemania, ¿no? O a Inglaterra. Bueno, yo emigré a Suiza, yo quería emigrar, ¿vale? Por el tema de mi profesión, ingeniería informática. Yo en España la verdad que siempre tuve trabajo, no tuve ningún problema. Para tener trabajo en el mundo de la informática siempre se necesita, ¿no? Y lo que pasó es que, bueno, yo quería siempre crecer. Y me sentía, pues ya sabes, en España, sabes, como que siempre escuchas cosas de como que afuera sí que se valoran a los ingenieros, que pagan mejor, ¿no? Y que allá sí que, sabes, que afuera sí que tienes a jefes realmente profesionales, entornos profesionales, como que todo es mucho más profesional. Toda esa vaina que se cuenta así, porque tiene bastante de vaina, ¿no? Bastante de mito también tiene, ¿no? Entonces, como yo siempre, bueno, siempre había estado por ahí por el mundo, tenía claro que, jo, no sé, lo extranjero siempre era como más atractivo para mí. Y ahora es todo lo contrario. Entonces, bueno, porque es lo que se escucha, ¿no? Y ese es el problema de España, ¿no? Que siempre, ahora igual ya es diferente con el Internet, las redes sociales, que uno ya ve cómo es la realidad, ¿no? Pero España siempre ha sido, y otros países, ¿no? Siempre de valorarlo de fuera, ¿no? Como que hay alguien estudió en Inglaterra o en Francia o en Irlanda, o mira, con mucho mejor un trabajador de allá, como que lo ven e ir a trabajar allá, como que lo ven, bueno, como si te tocase la lotería, ¿no? Y muchas veces eso puede ser bastante lejos de la realidad. Entonces, yo, pues nada, eso no, yo quería mejorar, quería tener mejores expectativas laborales que las que tenía en España. Y entonces me puse a investigar a ver qué países yo podría trabajar en la informática solo con el inglés, ¿vale? Yo sabía francés en aquel entonces, creo que otros días os tendré que contar sobre mi migración a Francia. Sí, creo que va a ser muy interesante para vosotros. Entonces yo quería emigrar y no quería irme a un país en el que solo pudiera trabajar con el inglés de momento, ¿no? Hasta que aprendiese el idioma. Y no quería un país francofono porque había estado antes en Francia y es como que no. No quería, os diré otro día por qué. Y esa es la razón también por la que me vine aquí, a la Suiza alemana, porque no, aunque sabía francés, no quería ir a la Suiza francesa, no sé, la mentalidad así, no. Quería la Suiza alemana, yo pensaba que yo era muchísimo mi manera de pensar, muchísimo más germánica. Y entonces, por esa razón me vine aquí sin saber nada de alemán. Y aquí me vine aquí porque, a ver, al principio no fue Suiza, ¿vale? Cuando yo estaba en España, yo me puse a buscar por internet, ¿no? Como qué países están en búsqueda de ingenieros informáticos y dónde uno podía trabajar sin la necesidad, solo en inglés, ¿no? Sin la necesidad del idioma local. Y Dinamarca también es un país bastante pudiente y con bastante bueno en informática, por ejemplo, en empresas grandes, internacionales también. Luego Alemania también, así que tuve entrevista. Alemania, de hecho, viajé ahí a una entrevista. Entonces, bueno, al final no se me había ocurrido Suiza, la verdad, pero así buscando en esas de buscar, al principio mi idea es Alemania, sí, por lo que había escuchado, ¿no? Pues en España, de los españoles, y en Dinamarca, en Alemania y Dinamarca también. Me acuerdo que por aquel entonces había el Messenger, el chat este de Microsoft del Messenger, y,
y conocí a un chico español que estaba trabajando en Dinamarca y él decía que wow, Dinamarca estaba súper bien, las condiciones, todo de trabajo, que estaba muy, muy, muy contento. Y de ahí fue cuando tuve la idea también, ¿no? De buscar, buscar en Dinamarca. Pero creo que al principio así la idea original o sea, lo que más yo creo que está en mi cabeza igual posiblemente era Alemania, pero era realmente un país que no era francófono, donde yo pudiera hablar inglés y no quería un país muy cálido, o sea, Noruega, Suecia, por ahí, quita, quita, esos sitios. Entonces, entonces había una página por aquel entonces, de hecho, había españoles pues, españoles por el mundo o no, era una, no, Españoles por el mundo es un programa, ¿no? Un programa de televisión, pero había una página, creo que era españoles.es, igual era, bueno, era españoles que estaban por el mundo y contaban sus experiencias, ya pudiera ser trabajando o estudiando, así, y así, ¿no? Así es cuando, como uno también leía cómo era cada país, aprendía un poquito, ¿no? A través de las experiencias. Me voy a poner un poquito más cerca. A través de las experiencias de esos españoles que estaban por ahí en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en muchos países, ¿no? Y entonces yo, de esas que estaba buscando, de repente fui a dar con Suiza, fui a dar con que Suiza era un país que estaba necesitando ingenieros informáticos, que aquí no había muchos, faltaba de hecho personal cualificado, altamente, altamente cualificado. Y es que, no sé si lo sabéis, pero la mayoría de suizos o en Suiza no es muy común que la gente vaya a la universidad, lo más común es que haga una formación profesional y entonces pues para muchas empresas multinacionales que están aquí por el tema de los impuestos, no pagan tantos impuestos y es un país estable, la economía pues siempre está necesitando personal súper, súper cualificado, ¿no? Sí, o sea, cualificado y competente, ¿no? Alto, ¿no? Y entonces decidí, entonces vi eso y eso me ilusionó, ¿no? Dije, pues mire, como siempre, ¿no? Pues en España había siempre escuchado cosas fantásticas de Suiza, ¿no? Por esa historia de esos españoles que habían venido aquí en los años 60, 50, siempre era como que aquí todo es mejor y tal. Y os voy a decir una cosa, en esos años sí, sí que podría ser, sí, sí que era desde luego mejor, o podría ser mejor, no estaba viva yo, ¿no? Pero sí que podría ser mejor, sí que era verdad, porque a ver, España todavía no estaba ni en la Unión Europea, había, por ejemplo, lo que decían la gente, mucha basura por la calle, muy sucio, no estaba tan bien las condiciones laborales, todo. Sin embargo, en Suiza, los españoles que emigraron a Suiza como trabajadores decían eso, ¿no? Muy limpio todo y las condiciones laborales, las horas, ¿sabes? Y nada de abusos, de jefes, todo era como que les trataba con más dignidad, pero también qué tipo de profesionales emigraron en ese tiempo. O sea, no eran profesionales como los del año 2000, con carreras, con sus estudios, era gente que, no, bueno, de pueblo, con todos mis respetos, ¿vale? No era gente que tenían formación académica, porque ¿quién tenía formación académica en los 50-60? O sea, era muy, muy poca gente, ¿no? Entonces, entonces, yo en los años 2010, 2008, cuando 17, cuando empecé a buscar y eso de pirarme fuera, incluso 2016, tenía esa idea, ¿no? Wow, Suiza, ¿sabes? Como la tierra prometida, como que Suiza es la tierra prometida. Y no, no, señores, Suiza para nada es la tierra prometida. Ese igual solo es el cielo, ¿no? Y el tema es que fui a caer con esa información de Suiza y entonces cuando empecé a hablar con algún compañero que me quería ir a Suiza y tal, y me decían eso, me decían, mira, pues sí, la verdad es que fueron muchos españoles a los 60, 70 y estuvieron muy bien, las condiciones muy buenas y ya sabéis cómo es, ¿no? Cuando alguien dice que vive en Suiza es como que, oh, Suiza, ¿sabes? Y hoy en día yo os digo, con internet, que la gente muestra muchas cosas con YouTube, las cosas han cambiado, pero los años pero hasta hace poco incluso era como, uff, esa como que a esta no la toque, no, no, no la toque, ¿sabes? Me acuerdo, creo que en el 2015, viajando a España en el avión, había una que me decía
que me preguntó y me decía, "Ah, bueno, tal, y de dónde viajas, de dónde eres", y le dije, "Ah, de Suiza". Dice, ay, Suiza, es como todo tan, chicos, que no es para tanto, y creo que muchos ya han podido ver eso, ¿vale? Suiza es como otro país, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, y lo bueno, yo diría que es muy, muy bueno. Lo malo es, o sea, lo bueno es muy, muy bueno, como 3 veces más bueno que en España, y lo malo es 5 veces más malo que en España. ¿Sabes? Eso es. Entonces, yo, yo ahí me ilusioné con la idea de venir a Suiza, empecé a aplicar a Suiza también y tuve un par de entrevistas, eran online, una de hecho para el cantón de Zug y veía fotos del cantón de Zug y con los lagos, ay, me enamoraba, todo tan bonito. Y yo ya me había hecho esta película en mi cabeza, no película, esta imagen, ¿no? De lo que se contaba, como que, ahí, que si perdona, que en los entornos de trabajo más profesionales, que si te tratan muchísimo mejor, que las condiciones, todo, que la pasta que ganas, todo, te lo ponen todo por las nubes, ¿no? Entonces, pues todo eso, esa idealización se engrandeció todo más en mi cabeza, ¿no? Y luego vino el batacazo. Cuando ya, cuando ya estaba aquí en Suiza, que ya creo que os empezaré a contar historias de Suiza, porque de mi experiencia aquí creo que porque podrá ayudar a muchísimo de vosotros, ya estando en Suiza o fuera o en otro país, de hecho, ¿vale? Que lo he dicho al principio. Bueno, entonces tuve sí esa entrevista para Zug, no me cogieron y hacían preguntas muy, muy específicas y también eran muchas preguntas. En Suiza normalmente, en España normalmente, en aquel tiempo, en mi caso era una entrevista y a la mañana ya si quieres empiezas a trabajar muy rápido. Aquí todo el proceso va muchísimo más despacio, te puedes pasar 3 meses hasta que vas a la primera entrevista hasta que te cogen, pueden pasar 3 meses. Aquí se toman su tiempo. En España, por ejemplo, es, es como que alguien ha venido a una entrevista, nos ha caído bien, va, la contratamos y punto. No, en Suiza no. En Suiza ellos tienen su plazo de recibir currículos, se toman su tiempo y luego se toman su tiempo para entrevistar a alguien. Suele a veces pasar, ¿no? Que, que hay, que hay mucha química, por ejemplo, con un candidato y quieren ya contratar a ese candidato y ya paran el proceso con el resto, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Pero es muy raro, es muy, muy, muy raro. Cuando ellos inician un proceso, empiezan el proceso y tienen a los candidatos, pasas por las 3 rondas de entrevistas que suelen ser como mínimo. Pasan por esas por lo general, de media, ¿eh? Si suelen ser esas 3 rondas, dos como mínimo y tres. La tercera ronda normalmente lo que, lo que suele ser es que tú, por ejemplo, vas y conoces al equipo y tienes lo que llaman en alemán Schnuppertag, que es que tú ves cómo es el entorno de trabajo, tu trabajo, cómo sería, cómo es el equipo, ¿sabes? Para ver cómo te sentirías, y te sentirías cómodo el equipo también, puede hacerte preguntas, o igual, ¿sabes? Si preparas una presentación, así, bueno, para el equipo, o sea, es un proceso más exhaustivo que lo que yo, por ejemplo, había vivido siempre en España, ¿no? Y, y toma eso, hace más exhaustivo, se toman más su tiempo, por ejemplo, puede pasar a veces incluso que tienen un proceso de formación, o sea, un proceso de entrevistas, tienen bastantes candidatos, seleccionan de esos candidatos. Aquí cómo funciona, chicos, es que tienen, ellos reciben currículos. ¿Y sabéis cuánto tiempo se dice que tardan los de recursos humanos en ver aquí un currículum? Nada, 20 segundos y ya deciden. Si ese currículo va a ir a la opción a la columna a la columna B o a la columna C. La columna A es si lo entrevistamos de primera. La columna B son los suplentes. En el caso de los de la A no quieran o no, os sabéis, así, y los de la C ya es muy, muy, muy raro que te contraten, ¿no? Entonces, eh,
o sea, que te invitan a una entrevista o algo, es como un, eso hay que pensárselo, o sea, así es como se organiza, ¿no? Entonces, yo pues sí, pues decidí que quería aplicar aquí, apliqué, lo hice y ese puesto para Zug, las preguntas, ¿sabes? Eran muy, como incluso me llegaron a preguntar, ¿cómo has estado alguna vez aquí, en Suiza? Yo dije que no, bueno, había pasado por aquí de paso muchos años, ¿no? Cuando yo jugaba balonmano y me dijeron no, y yo os dije que no, y tuve primero entrevista con el que hubiera sido mi jefe, luego me pasó a entrevistarme con una trabajadora, que ella, porque las trabajadoras, ella sabe exactamente los detalles del trabajo, cómo es, y luego de ahí ya no me cogieron. Y lo peor de todo es que ni siquiera me respondieron después. O sea, a veces, o sea, para que veáis que a veces hacen cosas muy feas, ¿sabes? Por lo menos podían responderte y decirte, mira, no te cogemos, ¿no? Hemos decidido proceder con otros candidatos, ¿no? Y si yo recuerdo bien, ni esas. Y creo que les escribí y me respondieron. O sea, a veces, para que veáis que no es todo... Y luego, bueno, pero seguí intentándolo, ¿no? Y también en ese tiempo, tuve una entrevista en Alemania para una empresa de software en las afueras de Frankfurt, un pueblecito, sí, de Frankfurt. Me vino a buscar una alemana de estas grandotas que era taxista. Tenía ahí un cartel con el nombre de la empresa y ahí yo ya fui al sitio, que creo que contaré, mira, me lo voy a apuntar para un segundo, chicos, porque, porque es que creo que es mejor que haga otro vídeo para esto, porque si no, este se sale realmente de focos, ¿no? De por qué me fui de España. Y de el destino, que es Suiza, ¿vale? Que no es Alemania. Entonces, haré otro vídeo sobre mi proceso de entrevistas en Alemania, que de hecho tuve dos ahí. Ya os contaré. Entonces, me entrevisté, pero, ¿sabéis? Por las preguntas que me hacían y también porque hablaba con un español que estaba en Londres y él se había ido a Londres y me había dicho que es muchísimo más fácil, ¿sabes? Cuando ya aplicas con una dirección del país, ¿sabes? Ellos ven ya que están en el país, mucho más fácil para invitarte a entrevistas. Entonces, yo cuando, claro, me hicieron esa pregunta, bueno, ¿has estado alguna vez aquí y tal? Es que yo digo, bueno, es que igual, después yo me di cuenta, ¿no? Digo, igual es que viene aquí y no la gusta, ¿no? Y luego se quiere ir, ¿no? O sea, ellos no quieren también correr ese riesgo, ¿no? Aunque riesgos hay de todo tipo, ¿no? Incluso viviendo aquí, tú puedes empezar el trabajo y te puede no gustar, ¿no? Y decidir irte, pero claro, es muchísimo más riesgo, pues si tienen que pagar a alguien para que venga a vivir aquí, tú también que vengas aquí, que te cambies y tal, pero bueno, a ver, es que es la vida, esto es la globalización y más en entornos súper multinacionales, ¿no? En empresas multinacionales. Bueno, total, que, que, que decidí venirme aquí, ahorré dinero, estaba trabajando en Barcelona en ese momento, decidí ahorrar dinero y decidí venirme aquí con un presupuesto así de unos de 3 meses. No, pagaba aquí en un apartamento pequeñito, renovado bastante bien, de 15 metros cuadrados, pagaba unos 200, no, 200 no, 2040 francos, euros por mes, o sea, en aquella época, o en el 2008, chicos, o sea, un pastón. Todos mis ahorros prácticamente se quedaron para eso. Y dirás, jo, ¿por qué no te fuiste a una habitación o conseguir una habitación por 300 400 euros? Es que lo primero, quería mi paz, ¿vale? Y cuando vas a una habitación sola, o sea, una habitación compartida en un sitio, tú no sabes con quién estás viviendo, con quién te vas a encontrar. Y no, aquí no es tan común eso, ¿vale? Si la gente, por ejemplo, la gente si comparte realmente con alguien que ellos conocen. Si te alquilan una habitación, ellos quieren saber, ¿no? O sea, alquilarte una habitación, si tú no tener ingresos o, por ejemplo, no ser estudiante, por ejemplo, ¿no? Es un poquito bastante difícil. No imposible, pero ya os digo, como ya tenía en mente el hecho de
de que y no iba, no iba a, ay, perdón, se me ha olvidado. Sí, de que no iba a compartir, pues no investigué mucho y mira, yo sabía que era mucho dinero, pero yo quería mi paz, mi tranquilidad. Así que la habitación tenía, bueno, era un estudio, mini estudio, ¿no? De 15 metros cuadrados, tenía también mi cocina donde yo podía, donde podía cocinar. Para mí eso era importante, tenía mi cama, mi cocina, estaba todo limpio, una vez a la semana venía la chica de la limpieza. Y así, y de ahí yo ya cambié mi currículo, puse la dirección de mi currículum, de la dirección donde yo estaba viviendo, y ahí yo noté una diferencia impresionante. Recibía muchas invitaciones para entrevistas de trabajo, porque claro, ya ven que ya estás ahí, que estás en el país, muchísimo más fácil, todo. La verdad que eso facilitó muchísimo, muchísimo el proceso. Una de las cosas que yo no hice bien, por ejemplo, fue hacerme revisar mi currículo, ¿vale? Mi foto estaba súper horrible, era una foto en la que estaba yo súper oscura, ¿sabes? Hay cosas muy, muy sencillas, chicos, que pueden hacer toda la diferencia entre que consigas un trabajo o no consigas un trabajo. Primero, para que te inviten a la entrevista, ¿sabes? Si tú tienes muy, muy buen currículo en cuanto a conocimientos y eso, pero tu foto incluso ya está oscura, ya está mal, ¿sabéis? Pues imaginaros. Entonces, yo vi una gran mejora y me puse eso, a buscar activamente, fui a entrevistas y os cuento esto, ¿no? El proceso de entrevista, cómo funciona, y yo me di cuenta que todo era más despacio, era muchísimo más, no sé, como más profesional, yo lo veía, no, no, ala, hoy te entrevistamos, mañana trabajas, sino y realmente como de pensarse bien las cosas, tanto por tu parte como por la parte de ellos, ¿no? Es un proceso, ¿no? Entonces, pues me entrevisté así y bueno, al final lo que pasó fue que creo que haré otro vídeo concreto sobre mis entrevistas aquí en Suiza en general. Pero así en general, bueno, al final, para resumiros, lo que pasó fue que pasaron los 3 meses que yo podía estar aquí como turista en Suiza, porque cuando en aquel entonces uno de la Unión Europea no podía venir y punto. Solo podías venir 3 meses como turista y luego si querías estar tenías que pedir un visto, por ejemplo, de buscar trabajo, como era mi caso, pero de 3 meses era lo que podía estar con turista. Y eso era lo que yo había calculado también de mis ahorros, ¿no? Entonces, pues esos 3 meses acabaron, no encontré trabajo, estaba muy, muy, muy triste, me había gustado tanto, tanto Suiza, yo quería estar aquí, yo quería vivir aquí y como te seguía teniendo el número de teléfono suizo, seguía con la esperanza de que algo podía caer. Al final me llamaron estaba siempre pendiente, ¿no? El número de entrevista suiza y me llamaron de un puesto de trabajo y fue súper rápido la contratación, fue solo una entrevista porque estaba yo en España, entonces hicieron una sola entrevista en el mismo día, no en el mismo día, primero recursos humanos, luego con mi jefe y con compañeros, entonces todo fue muy rápido, me cogieron en ese trabajo y era un trabajo en el que yo hablaba en inglés y ya está. Y ya está, chicos. Así es como me vine. Un segundo, estoy pensando. A ver. Bueno, y ya está. Así es como yo me vine a Suiza. Y las razones es eso, ¿no? Porque quería mejores oportunidades laborales, que ya os contaré, que esto es una de las cosas que siempre tenía que explicar en las entrevistas. O sea, creo que me voy a dedicar a firmar mucho contenido hoy porque creo que puedo ayudar a muchísima gente, la verdad. Entonces, entonces eso, me fui por eso y porque, no sé, para mí España lo veía tan anticuado, tan arcaico en muchas cosas, y el tema de la envidia también. Pero si en España la envidia es el deporte nacional, bueno, en Suiza es el deporte nacional multiplicado por 3. Ya os iré contando aquí cómo son los suizos y todo, la experiencia que yo he tenido, ¿no? Con la gente que a mí me ha tocado, ¿no? Siempre habla de su experiencia, ¿vale? Entonces, nada, si queréis veniros a Suiza, os animo, pero hay que saber, ¿vale? Que no, no es todo como parece, hay que saber y yo estoy aquí para apoyaros, para animaros, cuestiones, preguntas de entrevistas, de vivir aquí como queráis e incluso sugerencias de vídeos que queráis que yo haga de la vida en Suiza, pues, o de migrar a Suiza,
me lo podéis decir, ¿vale? Entonces, muchas gracias por ver este vídeo. Me voy a poner a filmar los siguientes vídeos que creo que os van a ayudar mucho y adiós, nos vemos.